Buenas noches a todos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Bueno, en este espacio quiero seguir compartiendo las diferentes temáticas que hemos venido abordando del libro del Éxodo y en la noche de hoy voy a abarcar los capítulos 15 al 24 que comprenden el viaje de Israel al Sinaí y su estadía en el Sinaí. Bien, realmente en estos capítulos se nos narran muchas situaciones, muchos acontecimientos, entonces voy a intentar ser puntual y sacar algunas eh, lecciones o aprendizajes tanto espirituales y a la vez personales que nos sirven de todo este relato bíblico del Éxodo. Bien, lo primero que hay que decir es que a partir del capítulo 15 el pueblo de Israel comenzará su travesía, ¿cierto? Su peregrinación hacia el Sinaí viajando por el desierto. Y es curioso, ¿no? Porque vienen de la esclavitud, vienen de la opresión y Dios ahora los sumerge en un desierto. Y si nos damos en cuenta, el desierto es un ambiente hostil, es un ambiente peligroso, no hay alimento, no hay bebida, digamos que las condiciones no son las mejores. Sin embargo, Dios permitió que su pueblo atravesara el desierto. Vamos a darnos cuenta que es en este lugar geográfico donde ocurren un sinnúmero de situaciones adversas para el pueblo, pero Dios siempre estará orando allí. Ahora, en la actualidad se entiende por desierto como algo malo, algo negativo, o como desierto en el lenguaje actual se piensa enfermedad, muerte, crisis económica, eso se le llama hoy un desierto. Si bien es cierto, el desierto comprende situaciones adversas, no quiere decir que el desierto sea esa situación adversa. Por el contrario, si nos damos cuenta en el Éxodo, el desierto es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Es el lugar donde Dios tiene un encuentro con su amado pueblo escogido o elegido. Es el lugar donde Dios revela la ley, donde Dios revela su voluntad, donde Dios le da al pueblo parámetros, donde Dios le da al pueblo instrucciones de cómo vivir de ahí en adelante. Quiero que miremos la imagen. Esta imagen nos traza varias rutas. La que estoy señalando ahorita, que está punteada y está alrededor de la cuenca del Mediterráneo, era llamada como el camino de la tierra filistea. Realmente esta era la ruta más rápida para llegar a Canaán, pero por el peligro que representaba pasar por lugares donde estuvieran los filisteos, pues el pueblo de Israel no iba a coger por allí. La segunda ruta, que sería la del intermedio, ni tan larga ni tan corta, es la que estoy trazando acá. Esta ruta, como ustedes se dan cuenta, atraviesa la península del Sinaí y es conocida como la ruta comercial árabe egipcia o el camino real que llevará a Canaán. Y la tercera ruta, que es la ruta que siguió el pueblo de Israel en el Éxodo, es la de la línea o la de la raya negra que estoy recorriendo en este momento. Si se dan cuenta, es una línea bastante larga o un camino bastante largo. Y los que saben nos dicen el recorrido de Egipto a Canaán debería tomar 11 días, pero el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, dando vueltas y pasando por un sinnúmero de pruebas que tuvieron que afrontar. ¿Listo? Entonces, lo primero que podemos decir es que el desierto en este momento o en el Éxodo será un lugar donde Dios prepare a su pueblo, un lugar donde lo capacite, un lugar donde lo adiestre para tomar la tierra. ¿Listo? Y el desierto también, su propósito principal es que el pueblo dependa de Dios, ¿sí? Y no dependan ni de otros dioses ni de Egipto, sino que dependan de Dios. Bien, a continuación vamos a ver rápidamente las pruebas que tuvieron que atravesar. La primera prueba fue las aguas de Mara. Llegan a un lugar llamado Mara y estas aguas allí son amargas. El pueblo se queja y murmura en contra de Moisés y Moisés pide a Dios que las aguas sean endulzadas, como lo vemos allí en la imagen. Entonces, esta primera prueba apunta tanto a la fidelidad como a la confianza del pueblo de Israel en Dios. Y como ellos no confiaron, sino por el contrario, murmuraron y deseaban volver a Egipto. Eh, una enseñanza muy hermosa de este pasaje es que esto acontece tan pronto han pasado el Mar Rojo, han cruzado el Mar Rojo. Entonces, Pablo Hoff nos dirá, después de tener grandes victorias,
vienen experiencias amargas, como se puede apreciar acá. Sin embargo, Dios obra allí. Segunda prueba es el hambre. La verdad, Pablo Hoff las trata en detalle y saca unas enseñanzas muy bonitas, pero pues por cuestión de tiempo no puedo acá. Lo que sí es cierto es que ahora, aquí viene la prueba del hambre. Segunda prueba. El pueblo murmura y le dicen a Moisés que por qué lo saca de Egipto si allá por lo menos tenían carne y comían. Entonces Dios proveerá el maná, que es algo milagroso, que caerá del cielo este maná. Y sin embargo las codornices también, que muchos han dado una explicación científica de cómo las codornices hacen largos viajes, digámoslo así, de un lugar a otro y muchas se quedan en el camino y algunos dirán estas son las que comerán el pueblo de Israel. El caso es que Dios provee allí en el desierto lo que el pueblo necesita. Durante 40 años el maná y las codornices y les dio de beber. Entonces el desierto una vez más es un lugar para depender de Dios. La tercera prueba es la sed y la peña en Horeb. Esta prueba es importante porque aquí el pueblo de Israel se levantó terriblemente, murmuraron en contra de Moisés, le reprocharon, incluso al leer el relato uno ve que tienen como sentimientos de quizás atacar a Moisés. Y Dios provee el agua que han de beber. Y la última prueba es la guerra con Amalek. Estos enemigos toman al pueblo de Israel en medio de su peregrinaje por el desierto, los toman desde la retaguardia, los atacan, pero Dios los respalda a través de Moisés y Josué. Josué va al frente de la batalla y Moisés queda en el monte con sus brazos levantados y la vara. Y finalmente viene la victoria. Entonces, como nos podemos dar cuenta, con cada una de estas pruebas se ve reflejado la providencia de Dios, la provisión de Dios y el deseo de tener un pueblo que le ame, le sirva y dependa totalmente de él. Ahora, del capítulo 19 al capítulo 24 viene el pacto de la ley. Aquí como tal, entonces ya nos vamos a situar en el Sinaí. La anterior era el camino al Sinaí, aquí ya nos ubicamos en el Sinaí y es interesante porque a la fecha hay algunos que dicen saber dónde queda específicamente el monte Sinaí, otros dirán no hay una ubicación exacta, pero hay algo muy interesante de Pablo Hoff que menciona en su libro de un autor que se llama Ross. Y dice, este sitio era muy apropiado para la promulgación de la ley. Había una magnífica concordancia entre las rocas de granito del Sinaí y los fundamentos duraderos de la verdad moral eterna. ¿Listo? Entonces hace como una analogía ahí muy bonita. Y es aquí donde entonces se le dará la ley a Moisés. Y quiero que miremos esta línea de tiempo. El pueblo está en Egipto oprimido. Sale. Pero es un pueblo, digámoslo así de una otra manera, no tiene una identidad clara, no tiene una organización clara, no tiene una visión, un objetivo. Sí, es un pueblo bastante complejo. Salen de allí, están 40 años caminando por el desierto y gracias a la manifestación o a la teofanía de Dios a Moisés y revelarle el decálogo, la ley, salen o bueno, ya cuando van a llegar a la tierra prometida, ya no son el mismo pueblo, desorganizados, desorientados, sin una identidad, sino acá ya tienen unos mandatos, unas leyes que los rigen como pueblo, como comunidad y pues que les permite avanzar y ahora sí entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Entonces es muy interesante cómo pasan de un estado a otro. Y hay una frase muy chévere de Alejandro McLaren que menciona Pablo Hoff y dice: una oscura tribu de esclavos procedentes de Egipto se sumerge en el desierto y después de 40 años sale con un código sintetizado en 10 frases, muy breves pero completas, donde están entretejidos la moral y la religión, tan libres de peculiaridades locales o nacionales y tan estrechamente relacionadas con los deberes fundamentales que hoy, después de 3000 años, ese código es autoridad entre la mayoría de los pueblos civilizados. Entonces, muy interesante hacer esta reflexión y cómo
realmente ese es el número 40 en la Biblia, ¿no? Un tiempo de transición, de cambio, de transformación y el... Analicemos un poco el decálogo, la ley que da Moisés en el capítulo 20. Son 10 mandamientos, así como 10 plagas, y el mandamiento del 1 al 4 son respecto a Dios en relación con Dios. Recordémoslos, no tendrás dioses ajenos delante de mí o afuera de mí, no te harás ídolos ni imágenes, guardarás el sábado, guardar el sábado era parte del pacto entre Dios e Israel, y no tomarás el nombre de Dios en vano. Cada una de estas leyes son en relación con Dios. Entonces, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, nos dirá Pablo Hoff, que apunta a la unicidad de Dios. Hay un solo Dios y solo a Él debemos de ofrecer culto. El no te harás ídolos ni imágenes habla de la espiritualidad de Dios. Solamente se debe rendir culto a Dios. El guardar el sábado era parte del pacto entre Dios e Israel. El guardar el sábado habla de la santidad de Dios. Así como el no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová Dios en vano. Este mandamiento incluye cualquier uso del nombre de Dios de manera liviana o blasfema o insincera. Entonces ahí vamos mirando cómo cumple con un aspecto de Dios. Entonces, el primero es la unicidad de Dios, el segundo es la espiritualidad de Dios, corrijo. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, es la santidad de Dios. Y el cuarto, guardarás el Shabbat, es la soberanía de Dios. ¿Listo? Ahora miremos, porque por cuestiones de tiempo no alcanzamos a profundizar más en ellos, pero ahora miremos mandamientos del 5 al 10, que estos ya son en relación al hombre o en mi relación con el prójimo. Entonces, honrar padre y madre hace referencia a pues la familia, pero Pablo Hoff nos dirá es el respeto a los representantes de Dios, que son los padres. El no matarás es el respeto a la vida humana. El séptimo, no cometerás adulterio, es el respeto al matrimonio o el respeto a la familia sagrada. El octavo, no robarás, es respetar la propiedad del otro. El noveno, no dirás falso testimonio, es conservar la justicia o respetar la verdad. Y el décimo, no codiciarás, apunta o a la conciencia o al control de los deseos del ser humano. Entonces, como vemos, el decálogo se divide en dos partes, en relación con Dios, en relación con el prójimo, y es lo que Jesús sintetiza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y digamos que en el Deuteronomio también se relaciona así. Bien, por último, del capítulo 21 al 24, es lo que conocemos como el libro de la alianza, que realmente son ampliaciones de leyes. Entonces se tiene en cuenta el decálogo, ¿sí? Pero se amplían, hay algunas leyes allí de más. Y en el capítulo 24 viene el pacto, la alianza entre Yahvé y su pueblo, donde Moisés escribe en las tablas, la ley al pueblo, y ellos dicen obedeceremos, que se cumpla así en nosotros. Y hay un holocausto, un sacrificio, un derramamiento de sangre como señal del pacto entre Dios y los compromisos que el pueblo de Israel ha adquirido. Para finalizar, quiero decir, la ley no es un medio de sometimiento, la ley no es un medio de dominación, la ley no puede ser un yugo, la ley realmente nos debe llevar a vivir en plenitud, a vivir como Dios quiere que vivamos. La ley nos lleva a la libertad, porque si nos damos cuenta, muchas de estas leyes apuntan a la vida en comunidad, y Dios quiere una vida en comunitaria, y para que haya vida comunitaria es necesario la libertad entre nosotros y que no haya esclavitud. Realmente la ley, el decálogo, lo que quiere corregir es la mentalidad que el pueblo de Israel trae de Egipto, una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de idolatría, una mentalidad politeísta, pero aquí Dios quiere una exclusividad tanto de él como de su pueblo, y quiere una vida en comunidad. Entonces, con esto concluyo hasta el capítulo 24 del libro de la alianza, y dentro de 8 días estaré junto con mi esposa exponiéndoles el tabernáculo. Ya le hicimos algunos retoques y lo llevaremos para presentárselos a ustedes de una manera
rápida y sencilla, pero a la vez profunda. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo, bendiciones.